Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de disfrutar de sus misericordias. Amén. Tremendo canto es este. Que el Señor nos agarre la palabra y que nos dé hasta como David, hasta el suelo. Amén. Y yo por eso ya no la canté. Ay, no, no es cierto. Dice el Señor, aunque no la cantes. Muy bien, gracias a Dios por la bendición. Primera diapositiva, episodio 18, temporada 2, Rey de Reyes, el tema. Y entonces vamos a ir hoy al capítulo 24 del primer libro de Samuel. Y el tema que vamos a tratar, David perdona la vida de Saúl. Muchas cosas interesantísimas para poder meditar, pero vamos a tratar de abreviar para que tengamos la oportunidad de poder contemplar todo este capítulo que tiene que ver con este aspecto importante. Recordemos que David ha sido transformado, ha sido cambiado, se quedó sin nada de apoyos, sin nada de nada, ¿verdad? Y entonces Dios ha empezado a trabajar con él. Ahora sí, David ha sido ungido para ser rey, pero no es rey. Porque tiene que aprender cosas que los reyes tienen que aprender de otros reyes. Y es necesario que David viva en carne propia toda esta situación con Saúl, para que el día de mañana David no sea así. Aunque algunas veces lo va a hacer. El malvado David también de vez en cuando se va a ver por ahí más adelante. Muy bien. Dice siguiente, el versículo 1, que después de que regresó Saúl de haber perseguido a los filisteos, ¿verdad? Bueno, le dieron entonces la noticia de que David estaba en el desierto de Engadi, en este manantial de las cabras, o en este manantial del niño que le llaman, este lugar alto, y decíamos algo maravilloso, ese lugar como un oasis, ¿verdad? Entre el desierto y en este monte tan alto, donde hay cabras, donde está todo esto. Bueno, le dieron la noticia. ¿Quién cree que sigue trabajando delante de esto? Vimos que la semana pasada, a punto de tomarlo, el Señor desvió y se llevó a Saúl. ¿Qué aprendería de este susto que llevó David? Sin duda, toda una enseñanza. Bueno, viene otra enseñanza, viene otro aspecto que trabajar con él. Y entonces al recibir esta noticia, ¿verdad? Toma Saúl a 3,000 hombres, de los más escogidos, de los mejores de ese ejército de Israel, y fue en busca de David y de sus hombres. Y no perdamos esto de vista, sus hombres también, porque llega el momento en que parece ser que nada más va contra David. No, ahora ya contra David y sus aproximadamente 600 hombres. Y empieza a ir por las cumbres, por todos esos peñascos, ¿verdad? De las cabras monteses. Versículo 3. Dice que cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino, donde había una cueva. Recuerden que en cuevas, por lo regular, era donde guardaban los ganados, donde guardaban esto. Bueno, había una cueva donde había un redil de ovejas. Saúl entró, se metió, porque él necesitaba cubrir sus pies. O sea, necesitaba ir
para cumplir de sus necesidades fisiológicas propias de un rey y de todo el mundo. Y entonces él entró a esa cueva. ¿Por qué en ese momento decíamos que aquí siempre está Dios? Como en nuestra vida siempre Dios está ahí. Desde que Él nos ha tomado, nos ha dado el privilegio de ser, Dios está ahí, viendo, trabajando, obrando y tomando nosotros decisiones a veces correctas y a veces quizás no tan correctas. Y entonces aquí algo que sucedió es esto, precisamente, que Saúl entonces pues tuvo la necesidad y se metió a la cueva estaba ahí y fue adentro. Siguiente. Resulta que en esa cueva estaba David con sus hombres, ahí estaban en los rincones, estaban sentados y toda una sorpresa para David y para los hombres. Hay que aprender una lección y es Dios el que está abriendo en las páginas del libro de la vida de Él y del pueblo de Israel y hoy de nosotros una enseñanza. No es casualidad. David estaba ahí. Sorpresa para él y para los demás. ¿Qué pasó? Siguiente, que entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo el Señor. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Siempre habrá gente a nuestro alrededor que nos dirá: he aquí la oportunidad, ya es el momento, es el tiempo de que terminó uno y te toca a ti. Porque además tú ya eres el ungido, todo el mundo lo sabe. Aquí hay verdad y mentira entre lo que estos hombres dicen, ¿verdad? Y una de las cosas que es interesante es saber que realmente, por eso lo puse en mayúsculas, enemigo, porque Saúl veía a David como enemigo, pero David no lo veía como enemigo. Cuando el Señor dice que amemos a nuestros enemigos, pues es a nuestros enemigos, ellos para nosotros, porque nosotros no tenemos enemigos, amén. ¿Sí tenemos enemigos los cristianos? ¿Sí odiamos a alguien? ¿Sí queremos retorcer a alguien? Porque esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como decíamos, Satanás trabaja en la mente. Cuando yo me quedo con rencor, cuando yo me quedo con cosas, en un momento dado voy a esperar el tiempo oportuno y el Señor me lo va a dar, de poner a alguien en mis manos. Y entonces los demás me van a decir: he aquí el tiempo. El momento ya es. Acábalo. Y esto es algo que nosotros tenemos que trabajar desde antes espiritualmente. Desechar muchos aspectos en ese sentido. Porque si venimos cargando, bueno, es más, nosotros podemos percibir de otros que hay molestia, que hay odio, que hay rencor, que hay situación, y que lo único que están esperando es la oportunidad. Pero lo triste es que si no nos damos cuenta, podemos llegar a asesinar, a matar en el momento. Por otro lado, bueno, pues de alguna manera también la oportunidad de decir, ¿verdad? Como muchos a veces dicen: Dios me dijo. Como el Señor te dijo: he aquí, entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él lo como él mejor te parezca. Pues es que el Señor me dirigió, es que el Señor ya me dijo que. Y siempre usamos, y es triste ver a mucha gente
usando el pretexto que Dios les habla, que Dios les dijo. Y nos damos cuenta que Dios no les dijo nada, porque las cosas son diferentes. Y ese rencor se va quedando. Bueno, ¿qué Dios dijo? Capítulo anterior, el 23, el capítulo 23, versículo 16, concretamente el 17, pero voy al 16, que se levantó Jonatán, el hijo de Saúl, y vino a David, como habíamos visto, para fortalecer su mando en Dios. ¿Y qué le dijo? No temas, pues no te hallará, ¿sí? No te hallará la mano de Saúl, mi padre. Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. ¿A qué horas dijo? He aquí el momento, he aquí la oportunidad. Llegó. Acábalo. Quiero tomar un versículo que la siguiente semana sin duda va a haber más oportunidad de considerar, solamente lo quiero leer. Siguiente, por favor, que tienen en pantalla, de una mujer muy bella, una mujer muy inteligente, ¿verdad? Llamada Abigail. Y ahí va a comenzar la colección también de uno de los aspectos de David que van a ser su desgracia. Dice: y que perdone usted a esta servidora suya. Ciertamente el Señor va a mantenerlo a usted y a su dinastía en el poder, ya que usted lucha por la causa del Señor. Estoy usando la versión Dios habla hoy. Y en toda su vida no sufrirá ningún mal. Ahí dice que lo iluminará el Señor, ¿verdad? Dice, y si alguien lo persigue a usted e intenta matarlo, la vida de usted estará segura bajo la protección del Señor su Dios. Esto todo el mundo lo sabía. Todo el mundo. Esta mujer vivía apartada, muy lejos de la ciudad, en el desierto. En cuanto a los enemigos de usted, el Señor los arrojará como quien tira piedra con una honda. ¿Quién se va a encargar de quitar al enemigo? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Hoy muchos cristianos están peleándose con el diablo y resulta que pues ya van perdiendo por goleada, pero ni así, ¿verdad? Porque aunque es un enemigo derrotado, es poderoso todavía. Y entonces este aspecto es interesante, el que consideremos. Así pues, cuando el Señor haga realidad todo lo bueno que ha anunciado respecto a usted y lo nombre jefe de Israel, bueno, más adelante veremos. Decía que la próxima semana, que si Dios permite, capítulo 25, va a entrar en acción esto. Pero esto es parte del contexto. ¿A qué horas le dijo el Señor acaba con él? Siguiente, por favor. Bueno, está Saúl y está David con la espada en la mano. ¿Usted qué haría? No se apresuren, pero ¿usted qué haría? Ya está ahí Saúl con la Biblia en la mano, con la espada en la mano, con la espada de 2 filos, y ahora sí dice, ¿no? Se levantó muy calladito. ¿Y qué hizo? Entonces, tu oportunidad, ahora es cuando tienes la espada. Decía, cuando el rencor o algo no hemos sacado, estamos esperando la oportunidad. Y el Señor nos la va a dar. Pues que simplemente cortó la orilla del manto de Saúl. No se dio cuenta, no se dio cuenta. Porque decíamos, Dios está detrás de todo esto.
Después de esto, ¿qué pasó? Se turbó el corazón de David. Su conciencia, su corazón dijo, no, no es correcto. Aún el cortar no es correcto. Bueno, no le hice nada, finalmente no lo maté, pero lo hice pasar. O le hice, ¿no? Por ahí, tropezar sus planes. Bueno, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, por eso se sentía él. Ya, el Espíritu Santo de Dios está orando en él. Cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios y está en esa comunión con Dios, aún las cosas pequeñas pesan. ¿Sí o no? A hoy, pues a lo mejor trabajo para una empresa y aún hoy me pesa, ya me pesa en el corazón robarme un lápiz, una hoja, una bolsita, un tornillo. Me pesa. ¿Por qué? Mi conciencia no me deja. ¿Por qué? Porque reconozco delante de Dios que esto no es correcto. Por eso él sintió ese pesar. Hay muchos que poco a poquito se van sacando. Dicen el robo hormiga. Ay, ¿quién se va a dar cuenta? Se van llevando de la iglesia cosas. De otra iglesia, porque aquí pues ni hay cosas. ¿Verdad? Y entonces, y ya no me pesa. ¿Por qué? Porque espiritualmente mi vida puede estar llena de muchas situaciones. Pero cuando ya el Espíritu Santo está en nosotros, pues nosotros en un momento dado podemos llegar a pensar y saber que aún eso no es correcto delante de Dios. Me dan cambio de más y me doy cuenta. Y a lo mejor se da la lucha, ¿me lo quedo o lo regreso? Pues a lo mejor si tengo mucho, lo regreso. Pero ¿qué tal si no tengo? Esto podría servir bien para dar el diezmo. Ay, digo, no. Y eso es algo que está experimentando David. No lo mató, pero cortó el manto. Hizo algo. Versículo 6. Y les dijo a sus hombres, el Señor me libre de alzar mi mano contra mi Señor, el Rey. Hay aquí una experiencia para él y para la gente que está con él. El que a hierro mata, a hierro muere. La primera vez que yo escuché que las iglesias se dividían por cuestiones de los líderes, no lo creí. Es uno muy inocente. Y qué bueno, ojalá y se quedara uno ahí. Pero dije, es que no puede ser, sí. Pero después, andando el tiempo, me di cuenta que las iglesias que se dividen, se vuelven a dividir, y se vuelven a dividir, y se vuelven a dividir. Y los que dieron golpes de Estado les dan golpe de Estado. Y esos vuelven a dar golpe de Estado. Pero no aprende uno. A veces cuando uno no entiende que el Señor es el que pone y el Señor es el que quita. A su tiempo. Por eso podemos ver que Saúl sigue ahí. Hay muchas cosas que aprender. Sí, dice, él es rey. Perdón, sí, él es rey. Y es porque el Señor lo ha escogido. Sabemos que en todos los ámbitos Dios es el que pone y Dios es el que quita. Y esto puede, en un momento dado, cuando yo no lo entiendo, cuando yo no comprendo de parte de Dios, puede ser toda una situación traumática y que aún mi salvación está en peligro. Porque busco en un momento dado
tener un lugar, ser alguien. Es que yo necesito que me reconozcan. No, el que ves allá arriba y el que premia está allá si es que hay premio, porque finalmente es siervo inútil. Y creo que esto es algo muy interesante y muy importante. Y algunas otras lecciones que podemos, pero que más adelante veremos. Siguiente. Bueno, dice que así así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Una lección para él y una lección para sus hombres. Estos hombres dolidos, estos hombres molestos, estos hombres lastimados, estos hombres que también tenían sed de venganza, Dios está obrando también con ellos. Y todos ellos han recibido una gran lección. Sí, no solo los que están ahí. Me acordé de las muchas historias, entre ellas las de la cobija. Y para abreviar la verdad, solamente le dijo el hijo, oye, a su nieto, el abuelo, ve a traer una cobija y la partes en dos. Ve a traer una cobija y tráetela para que tu abuelo tenga con qué taparse. Llegó el hijo y la traía la cobija, pero nada más trajo la mitad. Dice, y la otra mitad la partí para cuando a ti te tenga yo que llevar también al hospicio. Es algo parecido. Todo lo que se sembrare, se segará. Y aquí el Señor está sembrando en el corazón de estos hombres toda una enseñanza. Pero primero David tenía que ser tentado, probado, y él mismo. Ahora, en esa autoridad y reconocimiento, mostrarle a sus hombres. Porque si, bueno, yo soy responsable mío, pero de mi familia, pues ellos lo mataron, ¿yo qué culpa tengo? ¿No? ¿No? Bueno, dice que Saúl salió de la cueva y simplemente siguió su camino. Nunca se enteró de todo esto que pasó en este momento. Toda esta lección era para estos, por decir, 601 hombres. Y no oyó nada, ¿no? Por eso muchos piensan en un momento dado que esto es un bonito cuento. Porque como habiendo 600 hombres, ninguno hizo ruido. Siguiente. Bueno, atrás inmediatamente salió David de esta misma cueva tras él y entonces le gritó, porque ya estaban separados a una distancia, Majestad, Majestad. Saúl miró hacia atrás y David se inclinó hasta el suelo en señal de reverencia. Y sigue la pregunta, para mí, ¿yo seré capaz de humillarme así después de lo que me vienen haciendo? ¿O se la estoy apuntando? No, vemos que David seguía con un corazón limpio y sano en cuanto a Saúl. Hasta el suelo, en reconocimiento, se humilló en humildad. Aún no tiene su cuello de jirafa, ¿verdad? Así de. Bueno, Saúl miró hacia atrás y David, inclinándose hacia ambos, se humilló. Versículo 9, le dijo, ¿por qué hace caso su majestad a quienes le dicen que yo busco su mal? ¿Quién? Sin duda había gente
interesada, sin duda había gente. Cuando hay gente así, se puede sacar partido. Es difícil a veces el quitarse las lisonjas. Es difícil, como que no hay vacuna para la lisonja. Cuando usted baja y le dicen, ay hermana, qué bonito predicó. ¿Usted qué dice? Gracias a Dios, pero ya me clavaron. Ay, qué bárbaro, nadie predica como usted. Bueno, quiero pensar que a lo mejor también había gente interesada lisonjeando, diciéndole que David, ¿verdad?, era el enemigo y había que acabar con él. Independientemente que sabemos el espíritu de quién estaba ya en completo control de la vida de Saúl. Ese que lo atormentaba en ciertos momentos. Y que cuando lo dejaba, pues él empezaba a orar por su propia cuenta. Versículo 10. Su Majestad ha podido comprobar que aunque el Señor puso hoy, a Su Majestad en mi mano, allá en la cueva, yo no quise matarlo a Su Majestad. No quise matarlo. No lo maté. ¿Por qué? Porque usted es el rey. Usted es el ungido. El Señor lo ha puesto. Por eso no lo maté. Ay, se siente uno más valiente, ¿no? Sé que ese no me va a hacer nada. Dicen algunos, ay, pobres cristianos, son tan inocentes. Amén. Pobres cristianos son tan creídos. Pobres cristianos son tan sencillos de corazón que no se dan cuenta de la maldad del mundo. Y gracias a Dios, decía un pastor anciano, de repente platicando con mi esposa, yo le decía, cuando contaban un chiste, no grosero, no malo, mi esposa no se reía ni nada. Decía, bueno, ¿tú por qué no te reíste? Pues porque no lo entiendo. Decía, ay, qué bárbara, qué sencillez. Pero después medité y dije, es la obra de Dios. Ay, que ya ni ahí llega, perdón por el que desperté, ya ni ahí llega. Dice, entonces me di cuenta de mi maldad todavía, porque todavía no entendía yo los chistes. Y ella, ya no. Siguiente, por favor. Versículo 11. Mire bien, Su Majestad, le dice David, lo que tengo en la mano. Es un pedazo de la capa de Su Majestad, a quien bien podía haberlo matado. Y vuelve a repetir. Y con esto simplemente presenta la evidencia, ¿verdad?, delante de él. Que él estaba allí en la cueva y que él no pensaba. Consúltese Romanos, la cita del domingo. Bueno, tomo Romanos, ahí entre el 5 y el 9. Esos son los primeros versículos, ¿verdad?, donde dice cómo en nuestra mente es donde trabaja todo. Gracias a Dios que Dios va limpiando nuestra mente. ¿Sí? Yo no he pensado. Cuando ya alguien piensa algo, cuando ya alguien tiene un plan, cuando alguien de alguna manera ya está en ese punto, ya tiene medio cuerpo en el infierno. Porque está esperando la oportunidad de que su enemigo llegue. Sí, yo no he pensado
en dañarlo. Sí, después de que lo pienso, estoy esperando el momento de cómo puedo dañar, cómo puedo traicionar. Decía que es es la especialidad del diablo. Ni tampoco le he faltado. Por el aspecto de que se ha arrepentido de haber cortado. ¿Qué hacer? Ya lo hice. Bueno, le presumo o simplemente presento. Creo que es bueno a veces, de parte de los Davides, presentar las evidencias y decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué hablas cuando quieres? ¿Por qué te comportas? Pero en el buen sentido. Otra vez, simplemente presentando la evidencia. Porque va a haber alguien que de alguna manera sigue diciendo, sin embargo, su majestad me persigue. ¿Para qué? Para matarme, para quitarme la vida. Él sabía que él sí. Pero otra vez sabemos que es Dios el que lo libra. Hay mucho que aprender todavía. Versículo 12. Que el Señor juzgue entre nosotros dos. Sí, y es cuando uno se pone delante y dice uno, Señor, juzga. Y mía es la venganza, yo pagaré. Y no por el aspecto de que se vengue uno, sino simplemente dice, y me vengue de su majestad, si es que es así. Aquí estoy. Por lo que a mí toca, por lo que tiene que ver conmigo, jamás voy a levantar mi mano contra su majestad. Por lo que tiene que ver conmigo, puede sentirse seguro. Y esto es algo que tiene que quedar bien en nuestro corazón, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de la iglesia, en nuestra vida espiritual siempre. ¿Sí? Que no vamos a levantar nuestra mano contra nadie. Sigue diciendo, siguiente versículo 13, acerca de un antiguo proverbio. Dice David, la maldad viene ¿de quiénes? De los malvados. Por eso ya jamás levantaré mi mano contra su majestad, porque no soy. Puse ahí la cita nada más, no la voy a tocar, Mateo 7, 15 al 20, habla del árbol bueno y del árbol malo. Y dice que el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos ¿qué? Bueno, creo que son malos. Sí, creo que estoy pisando muy feo. Además, sigue diciendo, ¿tras de quién ha salido el rey de Israel? Vean el concepto que tiene él en cuanto a esa dimensión. ¿A quién está persiguiendo? ¿A mí que soy como un perro muerto? ¿O como una pulga? ¿A mí que no soy nadie comparado con él? ¿Con lo que tiene? ¿Con lo que es? Pero realmente nosotros, ¿qué somos? Y termino. ¿Qué somos sin Cristo? ¿Perro muerto o pulga? O menos que pulga. Damos gracias a Dios porque hoy lo que somos lo somos por Cristo. Por lo que el Señor es en nosotros. Y cuando se pierde eso, bueno, cuando nos volvemos malvaditos, pues ahí comienza otra historia de árboles y de cosas que se va llenando el árbol.
Por lo tanto, que el Señor decida y juzgue. Amén. Que el Señor decida y juzgue. Amén. Que Él sea el que juzgue. Si que estoy caminando correcto y si la otra persona también. Bueno, entre nosotros dos. Que sea Él quien examine mi causa y me defienda de su majestad. Que sea Él. Bueno, David termina de hablar. Siguiente, por favor. Versículo 16. Y entonces vemos al dramático. Al engañador, al fingidor. Saúl exclamó: pero si eres tú, David, hijo mío, tú eres el que me habla, ¿no? Y se echó a llorar delante de todo mundo. Qué terrible, ¿no? Lágrimas de cocodrilo. Este hombre simplemente sabemos cómo va a terminar. Ya sin haber leído el final, sabemos. ¿Qué pasa con el corazón de alguien? Vemos que simplemente se ha endurecido. Ya no siente. Y no le importa fingir delante de los demás, mentir, llorar, hablar, no reconocer. Simplemente no en el sentido de tener un conocimiento y como David, reconocer su error y arrepentirse. Sino aquí simplemente es, bueno, pasó. La razón está de tu lado. Pues me has devuelto bien a cambio de mal que te he causado. El apóstol Pablo va a señalar también esto en Romanos, ¿no? Que no devolvamos mal, sino que hagamos bien. ¿Sí? ¿Se puede? El Señor dice que lo hagamos, y es porque se puede, y es por el Espíritu que vive hoy en cada uno de nosotros. Versículo 18. Sigue diciendo en su dramático papel: hoy me has demostrado que tú buscas mi bien. Pues que tú buscas mi bien. Pues habiéndome puesto, el Señor en tus manos, no me mataste. Qué bueno eres, hijo mío. Qué maravilloso es. Se me acabó el tiempo. Siguiente, por favor. En realidad, dice, no hay nada que en realidad no hay nadie que al encontrar a su enemigo lo deje ir sano y salvo. Por lo tanto, pues que el Señor te pague con bien lo que hoy has hecho conmigo. Decía que, pues siguen hablando de Dios y siguen diciendo, que Dios y que es el Señor y que Él es el que pone y que Él es el que quita, pero todo es falso. Están muertos. Ahora me doy perfectamente cuenta de que tú serás el rey y de que bajo tu dirección el reino de Israel habrá de ¿qué? De prosperar. Esto, bienaventurado, le decían a Pedro, porque no te reveló carne y sangre, sino mi Padre. Y esto también el Señor en su misericordia le había revelado, como le había dicho. Y además, sí, el reino era un verdadero desastre, donde él simplemente vivía para satisfacer todas sus
deseos y el de sus parientes, como ya vimos anteriormente. Les va a dar viñas, les va a poner como jefes. Y algo muy interesante dice: júrame pues por el Señor que no acabarás con mis descendientes, ni borrarás mi nombre de mi familia. Dos aspectos. Normalmente lo que se esperaba, y el enemigo huye sin que nadie lo persiga, pues normalmente todo lo que vemos y hemos visto en los otros reinos, pues es que cuando llega el otro, acaba con toda la dinastía, para que no se levante el día de mañana. Y él piensa que David va a matar a todos sus hijos y a toda su familia. Y además algo que le preocupa es que también su nombre pues no sea borrado, que no se acabe su familia. Versículo 22, David se lo juró a Saúl. De ahí queda esto del juramento. Y después Saúl regresó a su palacio. ¿Y qué pasó con David? ¿Por qué no se fue con él? David ha aprendido a conocer. Y David ha aprendido de las experiencias pasadas. Y David necesita preguntarle a Dios. No se dice en la Escritura, pero probablemente también ha orado a Dios. Y el sentir es que David y los suyos se fueron a Engadi, a la fortaleza, nuevamente. Queda pues en nosotros parte de esa gran enseñanza. Esa oportunidad de saber, que decir que pues cuando tenemos enemigos, nosotros tenemos enemigos, algunos, pues Dios los va a poner un día en nuestras manos para ver qué vamos a hacer. Y simplemente se mostrará. Se mostrará. Dios ha permitido que la gracia del Señor siga siendo sobre David y que la vida, simplemente la vida, la existencia siga siendo sobre Saúl. Porque David todavía tiene que aprender algunas lecciones. Y ya vimos que también, juntamente con su grupo, juntamente con sus hombres. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Tengo lugar al pastor.